Buenos días chicos y chicas de quinto y sexto grado. El día de hoy desarrollaremos la actividad titulada Somos lo que comemos del área de matemática. ¿Cuál será el propósito el día de hoy? Proponer una dieta balanceada y económica para la familia y la explicaré usando mis conocimientos matemáticos. Criterios de evaluación. Hacer equivalencias para preparar porciones variadas, económicas y balanceadas. Proponer, usando equivalencias, una dieta balanceada, saludable y económica para toda la familia. Justificar la propuesta usando comparaciones con fracciones y equivalencias. Empezamos. Raquel le comentó a su maestra que su mamá iba a suspender la cena en su familia, ya que las actividades físicas que venían practicando desde hace 2 meses no habían dado buenos resultados hasta el momento. Su maestra le dijo, Raquel, conversa con tu mamá y tu familia. No se trata de no comer, sino de balancear las porciones y medirlas. Recuerda también beber mucha agua, dormir bien y seguir practicando tus ejercicios físicos. Raquel comentó a su familia lo que su maestra le había aconsejado y habló sobre el plato balanceado. La señora Juana dijo, eso de balancear la comida es complicado. Además, sale muy caro. Habrá platillos más económicos y balanceados que, por ejemplo, el arroz con pollo, el pollo frito con papas fritas y arroz y otros que sirve la familia Mamani. Conversa con un familiar y revisa el recetario culinario Diversidad Biológica Andina para una alimentación saludable rica en hierro, publicado por el Ministerio del Ambiente. Este recetario lo puedes utilizar al preparar productos de tu localidad. Lo importante es tomar en cuenta la relación que existe entre los tres tipos de alimentos. Reto número 1. ¿Cómo orientar a la familia Mamani para que balancee las porciones en su plato de comida del almuerzo? Ten en cuenta la siguiente tabla de equivalencias. Observamos una tabla dividida en alimentos, taza, gramos y cucharón. Dentro de los carbohidratos está considerado el arroz cocido, que media taza equivale a 80 gramos o también un cucharón. Las papas fritas, una taza equivale a 80 gramos. Papas cocidas, una taza equivalen a 100 gramos. Dentro de las proteínas está la sangrecita cocida, donde una taza equivalen a 80 gramos o también un cucharón. La semilla de calabaza, un cuarto de taza equivale a 10 gramos. Quinoa cocida, media taza equivalen a 70 gramos. Soya, media taza equivale a 50 gramos y una presa de pollo o carne, un octavo de taza equivale a 100 gramos. Dentro de las verduras encontramos el brócoli cocido, donde una taza equivale a 100 gramos. La beterraga, donde un cuarto de taza equivale a 40 gramos. El pepino, una taza equivale a 100 gramos. Y la palta, una taza, también equivale a 100 gramos. Almuerzo. Una persona debe consumir en el almuerzo aproximadamente 500 gramos de alimentos en total y de manera balanceada. Recuerden, aproximadamente 500 gramos. Observa la tabla de equivalencias y determina el plato económico y balanceado para servirse en el almuerzo. Un plato económico y saludable para el almuerzo debe contener aproximadamente 500 gramos de alimento balanceado. En este caso, en los carbohidratos se han considerado las papas cocidas, la cual equivale a 100 gramos. Dentro de las proteínas consideraron la sangrecita de pollo, que recordemos cuánto equivale una taza
80 gramos. Muy bien, completamos. Y dentro de las verduras y hortalizas que se encuentran el brócoli, el pepino y la palta, en total hacen 200 gramos. Recuerda, medio kilogramo equivale a 500 gramos, ¿verdad? Recordemos el plato balanceado de las actividades pasadas. La mitad de este plato balanceado son verduras y hortalizas. Si todo el plato equivale a 500 gramos, ¿a cuánto equivale la mitad? Muy bien, 250 gramos. Del otro lado tenemos la mitad dividida en 2, es decir, 250 entre 2 y 250 entre 2. ¿Cuánto se recomienda consumir de carbohidratos en gramos? Muy bien, 125 gramos. Y de proteínas de igual forma. Ahora observa el cuadro y recuerda las porciones aproximadas del plato saludable. De acuerdo a la tabla de equivalencias, ¿con cuántas tazas completas o fracción de ellas balancearías y completarías los gramos que le faltan al plato saludable para servirse en el almuerzo? Explica tu procedimiento. Entonces empezamos con los carbohidratos, donde se consideraron las papas cocidas. Recordemos que 100 gramos de papas cocidas equivale a una taza. Pero ¿cuánto nos recomiendan consumir en un plato balanceado? Muy bien, nos recomiendan consumir 125 gramos. ¿Cuántos gramos le faltaría para completar los 125 gramos? Muy bien, le faltarían 25 gramos. Pero en el problema nos piden cuántas tazas faltarían, ¿verdad? Entonces convertiremos los 25 gramos en tazas. Si 100 gramos equivalen a una taza, 50 gramos equivaldrían media taza, ¿verdad? Porque quitamos la mitad a 100 y es 50. Y quitamos la mitad a una taza, quedaría media taza. Pero nos piden 25 gramos. Quitaremos la mitad a 50 y la mitad a media taza. ¿Cuánto sería? 25 gramos equivale a un cuarto de taza. Entonces la respuesta sería que para completar los carbohidratos, es decir, las papas cocidas, faltarían un cuarto de taza. Continuamos con las proteínas. Las proteínas son la sangrecita de pollo. ¿Cuánto equivale la sangrecita? Recordemos, una taza equivale a 80 gramos. Entonces, ¿cuántas proteínas nos recomienda consumir un plato balanceado? 125, correcto. ¿Cuánto le faltaría para completar? 125 menos 80 es 45 gramos. Ahora convertiremos 45 gramos en taza. Si 80 gramos es una taza, la mitad, que sería 40, equivaldría media taza, ¿verdad? Para completar los 45 gramos, agregaríamos un poquito más. Recuerden que es un dato aproximado. Entonces, faltaría completar media taza y un poquitito más. Continuamos con las verduras. En este caso, hemos considerado el brócoli, el pepino y la palta. Empezamos con el brócoli. Una taza de brócoli equivale a 100 gramos, ¿verdad? Pero en el plato del almuerzo solo se han considerado 50 gramos. ¿Cuántas tazas equivaldrían 50 gramos? La mitad. Muy bien. Media taza equivale 50 gramos. Ahora el pepino. Recordemos, una taza son 100 gramos. Y en el plato saludable sí se consideraron los 100 gramos. Continuamos con la palta. La palta nos dice que una taza equivale 100
gramos. Y en el plato del almuerzo solo se han considerado 50 gramos. Entonces diríamos que media taza son 50 gramos. ¿Cuánto sería el total de verduras y hortalizas? Tenemos 50 gramos de brócoli, 100 gramos de pepino y 50 gramos de palta. La suma de estas tres verduras son 200 gramos. Si 100 gramos equivale a una taza, el doble, es decir, 200 gramos, equivaldrían 2 tazas. Pero ¿cuánta cantidad de verdura nos recomienda consumir un plato saludable? 250 gramos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto faltaría para completar? Diríamos 250 menos 200 es igual a 50. Nos faltaría 50 gramos. Pero esto lo convertiremos en tazas. Y decimos, si 200 gramos equivalen a 2 tazas, 100 gramos equivale a una taza. Nosotros vamos a averiguar 50, es decir, la mitad de 100, 50 y la mitad de una taza, media taza. Muy bien, faltaría completar media taza de verduras. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Con cuántos cucharones o fracciones de estos completarías los gramos que le faltan al plato saludable para servirse en el almuerzo? Explica tu procedimiento. Muy bien, de acuerdo al cuadro de equivalencias, nos dice que solo la sangrecita tiene equivalencias con cucharones. Veamos a cuánto equivale un cucharón de sangrecita. Correcto, 80 gramos. Entonces colocamos que las proteínas, en este caso sangrecita, 80 gramos equivalen a un cucharón. ¿Y cuánto nos faltaría para completar lo que nos recomienda consumir un plato balanceado? Muy bien, restaremos 125 menos los 80, que equivale a 45 gramos. Entonces, si 80 gramos equivale a un cucharón, ¿cuánto equivale 40 gramos? Es decir, la mitad. Muy bien, medio cucharón. Y para completar los 45 gramos, deberíamos agregar medio cucharón y un poquito más. Recuerden que no son medidas exactas, sino aproximadas. Entonces, faltaría agregar medio cucharón. Muy bien. Observa el siguiente cuadro y lee la propuesta de otro plato saludable. Tenemos los carbohidratos, que son las papas cocidas con 100 gramos. En las proteínas, la sangrecita de pollo, 100 gramos. Las verduras y hortalizas, donde se incluyen al brócoli, al pepino y la palta, que en total suman 200 gramos. ¿Cuántos gramos se necesitan para llegar a 500 gramos? Completemos aquí. Se necesitan 100 gramos, ¿verdad? ¿Y por qué nos preguntan a 500 gramos? ¿Quién me dice? Muy bien, porque un plato balanceado equivale a 500 gramos. Entonces respondemos, se necesitan 100 gramos para llegar a 500 gramos. ¿Dónde aumentarías la cantidad que hace falta y en qué cantidades? Explica por qué le agregarías esos alimentos. Empezamos entonces con los carbohidratos. Tenemos 100 gramos de carbohidratos. ¿Cuántos gramos nos recomienda un plato saludable? 125. Entonces, 125 gramos menos 100 gramos son 25 gramos. Le hace falta agregar 25 gramos más. Continuamos con las proteínas. Recordemos que el plato saludable nos recomienda consumir 125 gramos de proteínas. Entonces, 125 menos 100 es igual a 25 gramos. Por último, las verduras y hortalizas.
¿Cuánto es el total de verduras y hortalizas? 200 gramos. Pero un plato saludable nos recomienda consumir 250 gramos de verduras y hortalizas. Entonces, 250 menos 200 es igual a 50. Le agregaría 25 gramos de papas cocidas, 25 gramos de sangrecita y 50 gramos de brócoli para completar los 500 gramos de alimentos saludables que debe contener un plato de comida. Muy bien. Recuerda que este plato servido equivale a 500 gramos de comida balanceada para un almuerzo. ¿Cuánto representará en gramos cada parte? Ahora coge una hoja de reuso, la cual representará los 500 gramos. Al doblarla por la mitad, ¿cuánto representará cada mitad en gramos? Tenemos una hoja que equivalen 500 gramos. Si a esta hoja la doblamos por la mitad, es decir, si a 500 le quitamos la mitad, es 250. Muy bien. Cada mitad representa 250 gramos. Ahora vuelve a doblarla por la mitad. ¿Cuánto representará en gramos esa parte? La doblamos por la mitad y a esta hoja doblada la volvemos a doblar. ¿Cuánto equivaldría cada parte? Muy bien, le sacaríamos la mitad a 250 y la mitad a los otros 250. ¿Cuánto sería entonces? 125. Muy bien. Representa 125 gramos. Completa las cantidades que encontraste en el plato. Luego, el plato económico para el almuerzo estaría balanceado de la siguiente manera. Aquí tenemos el plato balanceado que equivale 500 gramos. ¿Cuánto equivaldrá la mitad del mismo plato? Correcto, 250 gramos, ¿verdad? Porque la mitad de 500 es 250. ¿Y cuánto valdrá la mitad de la mitad? 125, muy bien, porque 125 es la mitad de 250. Continuamos con el reto número 2. ¿Cómo orientar a la familia Mamani para que calcule las porciones al momento de servir el almuerzo? El señor Pablo Mamani servirá el almuerzo y utilizará el cucharón que compró. Un cucharón equivale a 80 gramos. ¿A cuántos cucharones equivale cada porción servida en el plato propuesto? ¿Cuántos gramos aproximadamente de sangrecita servirá en un plato? Observa cómo ayudó Raquel a su papá. Ella lo hizo de la siguiente manera. Colocó un cucharón más un número desconocido e igualó a 120. Esta igualdad es una ecuación. El cuadradito representa un valor desconocido y lo hallaremos mediante operaciones. Tenemos entonces el valor desconocido que lo reemplazaremos por una variable, en este caso X. El cucharón equivale a 80 gramos. Sumamos nuevamente por el valor desconocido e igualamos a 120. Ahora procedemos a restar o quitar 80 en cada miembro. Lo que se encuentra del lado izquierdo de la igualdad es el primer miembro. Lo que se encuentra del lado derecho es el segundo miembro. Entonces decimos 80 menos 80 más X es igual a X. Y 120 menos 80 es 40. El valor desconocido es 40. ¿Cuántos gramos aproximadamente de sangrecita servirá en un plato? 120 gramos. ¿A cuántos cucharones equivale cada porción servida en el plato? Si tenemos un cucharón que equivale a 80 gramos, 40 sería la mitad del mismo cucharón. Entonces, para completar 120 gramos, servirá un cucharón y medio. Muy bien.
Raquel se preguntó lo siguiente: ¿qué parte del cucharón es 40 gramos? Enseguida observó la superficie del cucharón y recordó una actividad que hizo con su maestra. Acompaña a Raquel en este recuerdo. Corta una hoja cuadriculada de 8 por 10, dóblala por la mitad y pinta 40 cuadraditos. Observa cómo lo hizo Raquel. ¿Y tú cómo lo hiciste? Es momento de dibujar. Observemos entonces que Raquel recortó una hoja de 8 por 10 y la dividió en 80 cuadraditos. Ella solo pintó la mitad, o sea, 40 cuadraditos. Luego ella expresó la parte pintada como 40/80. ¿Por qué lo expresó así? A ver, ¿quién me responde? Correcto. Ella lo expresó así porque eso es lo que representa la figura, es decir, que los 80 cuadraditos es el denominador de la fracción y lo que está pintado es el numerador. Enseguida Raquel le dijo a su papá: papá, debe servir un cucharón y la mitad del mismo. Correcto, entonces, ¿cuánto suma un cucharón y la mitad? 120 gramos. Para servir las papas, ¿Raquel le dirá lo mismo? ¿Tú qué opinas? Si el papá de Raquel hubiera tomado la taza que equivale a 100 gramos, ¿cómo serviría las porciones de manera exacta? Empezamos entonces con los carbohidratos. ¿Cuántos carbohidratos nos recomienda consumir un plato balanceado? 125 gramos. Si en este caso una taza equivale a 100 gramos, ¿cuánto faltaría para completar 125? Muy bien, faltarían 25 gramos. Entonces, una taza equivale a 100 gramos. ¿Cuánto equivaldrá a 25 gramos? Un cuarto de taza. Muy bien. Ahora continuamos con las proteínas. Un plato balanceado nos recomienda consumir 125 proteínas. Una taza equivale a 100 gramos. ¿Cuánto faltaría para completar 125? También 25 gramos. Y reemplazamos. 100 gramos equivale a una taza y 25 gramos, un cuarto de taza. Finalmente tenemos las verduras. Un plato balanceado nos recomienda consumir 250 gramos de verduras y hortalizas. Si una taza equivale a 100 gramos, ¿cuánto faltaría para completar 250? Correcto, faltaría 150 gramos. Reemplazamos entonces y decimos que 100 gramos equivale a una taza y 150, ¿cuánto equivaldrá? Correcto, una taza y media, ¿verdad? Entonces respondemos, serviría una taza y cuarto de papas cocidas, una taza y cuarto de sangrecita y 2 tazas y media de verduras. ¿Qué les puedes proponer a la familia Mamani para que sirva de manera exacta platillos balanceados y económicos? Deberían tener en cuenta la tabla de equivalencias de los alimentos, así como las recomendaciones que se deben consumir en un plato saludable. Muy bien, chicos y chicas, ahora ustedes prepararán su propuesta de dieta balanceada y económica para complementar los ejercicios físicos que realiza su familia. Conversa con tu familia sobre el aprovechamiento de los productos de tu comunidad. Ten en cuenta la relación que existe entre los 3 tipos de alimentos: carbohidratos, proteínas y verduras, además del consumo de las porciones exactas. No olvides preparar porciones balanceadas y económicas. Detalla en tu propuesta la cantidad de agua que debes beber. Este líquido es un elemento indispensable. ¿En qué otras actividades puedes utilizar las equivalencias y ecuaciones? Para seguir aprendiendo, organiza tu tiempo para que desarrolles las actividades propuestas en los siguientes recursos, los que te ayudarán a seguir aprendiendo. Además, pueden visualizar los videos de fracciones equivalentes. Por último, evaluarán sus procedimientos de acuerdo a los criterios de evaluación que lograron o que deben mejorar. Muy bien, chicos y chicas, eso sería todo por la actividad de hoy.
Nos vemos en la siguiente actividad de Aprendo en casa.